fundamental. El resto ya no es complicado. Bien. En 3.4 tenemos la ley de Gauss, pero en medios dieléctricos. Bien. Entonces, ¿cómo se comportará la ley de Gauss en medios dieléctricos? Quizás el mismo procedimiento, con el mismo objetivo podríamos haber analizado cómo se comportará la ley de Coulomb en medios dieléctricos. Son alternativas, pero es mucho más ilustrativo analizar la ley de Gauss. De lo que se trata es de rellenar todo el espacio que estaba vacío ahora con algún material aislante cuya constante dieléctrica es K. Entonces tenemos, por ejemplo, varias cargas, 1, 2, 3, 4, etc. Varias cargas en este medio, cargas puntuales. Se nos ha ocurrido encerrar con la superficie cerrada a estas dos cargas, 1 y 2. Esta superficie encerrada, además, encierra, vale el término, además de las cargas, encierra al volumen B. Pero no es solamente el volumen B el encerrado por la superficie cerrada S, sino que además estos cuerpos cargados tienen su superficie. Este también tiene su superficie S2. Por tanto, lo que está con anaranjado, ese es el volumen encerrado por tres superficies. S, S1 y S2. ¿Sí? Se ve claramente. Entonces hay que aplicar la ley de Gauss para una superficie cerrada por tres superficies. No voy a entrar en mucho detalle, pero las pautas están dadas acá, o también para alguien que tiene interés en profundizar, podría pasarle la deducción detallada por WhatsApp, ¿no? En manuscrito, por supuesto. Lo importante es que, dada la ley de Gauss, el campo eléctrico por el vector unitario normal para una superficie dada S es igual ahora a dos tipos de carga. La carga libre o neta que hemos llamado, las que tienen los cuerpos, y luego esta carga neta, y luego sabemos que el medio dieléctrico, por efecto de la presencia de estas cargas, las mismas que generan campos en este espacio, generan el vector o ocasionan el vector polarización. En este medio hay un vector polarización. Y por haber polarización hay cargas de polarización. Es decir, en la superficie se generan densidades superficiales de polarización y en el espacio densidades volumétricas de polarización. Entonces tiene que ver dos tipos de cargas encerradas. Reitero, la carga neta, estas, y luego las cargas de polarización. Ese es el truco. Luego se evalúa cuánto va la carga neta. Obviamente va a ser la suma simplemente de estos, como ya hemos dicho. Este es el problemita de hallar la carga de polarización, la carga total. Pero tampoco es la suma de la carga de polarización superficial más la carga de polarización volumétrica. Es decir, se trabaja con sus respectivas densidades. Y se aplica la ley el teorema de la divergencia. Punto. Y con eso se reemplaza y ya está. El resultado, aquí están las pautas, ¿no? El resultado, ¿qué es lo que nos va a interesar? Más pautas todavía, ¿no? Miren, carga de polarización, la densidad superficial de carga de polarización en alrededor de la superficie de los cuerpos cargados, en el límite mismo,
y la densidad de carga de polarización en todo el espacio del volumen aislado por las superficies. Reitero, les decía que se aplica, aquí se reemplaza la divergencia, no, el producto escalar por n, y aquí menos la divergencia del vector polarización, y les decía que se aplica el teorema de la divergencia. No voy a entrar en detalle. El resultado es la integral cerrada. En lugar del campo, ahora aparece un vector D, se llama vector desplazamiento, por el vector unitario normal por dA, igual simplemente a la carga libre, a esa carga neta que conocíamos, donde el vector D, el vector desplazamiento, tiene ahora la siguiente expresión: el vector polarización más epsilon 0 por el campo externo, el campo que en nuestro caso generan los cuerpos cargados. Y su unidad de nuevo viene a ser el coulomb sobre metro cuadrado, es decir, las densidades, la unidad de densidad superficial de carga. Para medios lineales tienen la misma dirección, pero para medios no lineales podría tener este resultante diferente dirección, la resultante. Si esto tiene una dirección vertical y esta dirección horizontal, miren, tendríamos que componer paralelogramos, sería una diagonal más o menos la dirección del vector desplazamiento. Pero para medios lineales, como estamos estudiando, todos tienen la misma dirección, afortunadamente. Y yo le tiré un pestañazo ahí en granero Entonces, 1 y ya estaba es ya en la ley de Gauss en medios dialéctricos. ¿Qué significa? Dada un conjunto de cargas, o la carga neta o la carga libre, primero hay que hallar cuánto vale, con el mismo procedimiento de la ley de Gauss indicado en el capítulo anterior, ahora el vector desplazamiento. He encontrado el vector desplazamiento que se reemplaza acá, conociendo la relación que hay entre polarización y campo, se encontrará primero el campo o el vector polarización de la siguiente manera. Miren, como la relación, como la polarización es la constante dialéctrica por la, perdón, epsilon 0 más la susceptibilidad por el campo, eso se reemplaza aquí, y luego se identifica que es igual con relación al campo, epsilon 0 por K, la constante dialéctrica por el campo, o simplemente la permitividad por el campo. O en términos de la polarización, a través de la susceptibilidad o a través de la constante dialéctrica en dependencia de la polarización. Entonces, si usted conoce de aquí el desplazamiento, el campo puede despejar. Si usted ya conoce el desplazamiento, usted puede conocer, despejar la polarización. Ese es el procedimiento, el mecanismo de cómo, resolviendo la ley de Gauss para el vector desplazamiento, no para el vector campo, sino para el vector desplazamiento, tanto el campo como la polarización se puede encontrar. ¿Ya? Sí. Ese es el resultado de esto de aplicar la ley de Gauss, pero en medios dieléctricos. Depende de ustedes si trabaja en términos de permitividad o constante dialéctrica o susceptibilidad o constante dialéctrica cualquiera. Probablemente los ejemplos que citaremos a continuación sean los más orientadores. Hemos sacado algunos ejemplos del libro de Elminster y otros de Servais para que no sean problemas raros, ¿no? Entonces, un cilindro delgado con densidad de carga uniforme lambda se halla en el interior de un aislante, ¿sí?, de constante dialéctrica K.
O sea, todo esto es aislante, cuya constante dieléctrica es K. Calcular, inciso A, el desplazamiento, coma, el campo eléctrico. B, inciso B, el campo eléctrico. Y C, la polarización. ¿Cómo hacemos? La varilla recta y larga con su lambda de carga, dada que la varilla necesita como superficie simétrica sellada una cáscara cilíndrica con todos los procedimientos para el campo eléctrico, pero en este caso con el vector desplazamiento. Y la integral dada simplemente es el desplazamiento, este vector por 2pi RL, siendo L esta cáscara cilíndrica. El procedimiento, el resultado solamente es cambiar por T. Eso es todo. La carga libre ensayada, pues el lambda multiplicada por la longitud del cilindro, de la cáscara cilíndrica. Y se halla, ahora aplicando la ley de Gauss en medios dieléctricos, el desplazamiento es lambda, esto igualado a esta cantidad, lambda sobre 2pi. Resultado que permite calcular el desplazamiento excepto en R igual a 0. Jóvenes, si revisan su micrófono, está introduciendo ruido. Para el cálculo del campo eléctrico, miren, como esta era la relación de desplazamiento-campo y como tienen la misma dirección algebraicamente, incluso con vector, si quieren, epsilon 0, k son constantes, dividimos miembro a miembro, y de esa manera el campo eléctrico simplemente es el vector polarización sobre epsilon 0 por k. Escalarmente es mejor trabajar en magnitud. Desplazamiento ya conocen, lambda sobre 2pi, epsilon 0 por k, que es el factor que los interrelaciona, y ya está, este es el campo, y que además conocíamos, excepto que en lugar de epsilon 0 ahora es la permitividad de ese medio dieléctrico, o si no lo dejan como esto, epsilon 0 por k, cualquiera es lo mismo. Y también si la pregunta es la polarización con respecto al campo era K sobre K-1 por el vector polarización, de ahí se ha despejado, polarización. Entonces, en función de su constante dieléctrica, tiene este resultado para el vector polarización. En la práctica, más se trabaja con el campo, y porque conocemos cómo calcular el campo, y de allí entonces se calcula, conocido el campo, el desplazamiento y también el vector polarización. Entonces el campo viene a ser como un eje. Y a partir de ello, los dos vectores, polarización y desplazamiento, se dejan calcular. Pero esa es la forma entonces no complejo, sino muy similar al del vacío, ¿no? En el cálculo del desplazamiento, luego recién el campo y polarización. Ahora viene el problemita con lo que concluimos este tema. Condiciones de frontera. Los tres vectores, campo, polarización y desplazamiento, ¿cómo cambian al pasar de un medio dieléctrico a otro medio dieléctrico? Por ejemplo, en este esquema, sean dos medios y esta es la interfase. El medio 1, el medio 2. En el medio 1, el campo tiene esta dirección, este valor conocido. Entonces, ¿cómo será en el medio 2? ¿Qué cambios sufrirá? ¿O qué partes no cambiará, etcétera? Entonces, lo que se ha hecho es
aplicar la relación campo-diferencia potencial para una trayectoria cesada. Es decir, en esta interfase se traza una trayectoria cesada, una circulación si quieren, pero tan delgado, de tal manera que es más largo que ancho. Se llama el modelo de aguja, que la distancia 2,3 y 4,1 es tan pequeñito frente a esta distancia que hay de 1 a 2 o de 3 a 4. El recorrido se puede elegir en este orden de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y finalmente cesar de 4 a 1. ¿Ya? Bien, entonces, el recorrido, o un lado si quieren de este recorrido, prácticamente coincide con el componente del campo paralelo a la interfase, al que se llama componente tangente. Y el otro componente del campo se llama componente normal, perpendicular a la interfase. Se ha hecho esto aquí, lo mismo podría haber hecho este, ¿no? Proyectar normal y componente tangencial, lo mismo, no hay. Pero este esquema les dice claramente cómo se hace. Recuerden que la diferencia potencial de la relación campo y diferencia potencial es la integral desde un punto 1 hasta un punto 2 del campo por el vector desplazamiento. Pero, como en nuestro caso es una trayectoria cesada, ¿no es cierto? Integral cesada, entonces, como no hay ninguna fuente, es decir, no hay ninguna batería, pila, como quieran en esta trayectoria, tiene que ser cero, porque si en punto 1, por ejemplo, tuviera un potencial 10 voltios, potencial inicial, potencial final también viene a ser el mismo punto, 10 voltios. 10 voltios menos 10 voltios, 0. Entonces, si uno parte de un punto y llega al mismo punto, la diferencia potencial es 0. ¿Ya? Con cualquier argumento, no hay ninguna fuente o el punto inicial es igual al punto final, 0. Entonces, aplicamos esta condición de que la diferencia potencial es 0, es decir, esta suma de producto escalar para los 4 lados que tiene nuestra trayectoria rectangular. Voy a poner sería como es. Miren, desde aquí hasta aquí el producto escalar es este lado. Señorita, cuide su micrófono, por favor. Señorita. Compañeros, se identifica a la señorita que está su micrófono. ¿No? Bien. Si vamos de 1 a 2, miren el producto escalar. Este lado de longitud L por este componente vector es L por E2T. Pero no interviene componente normal porque producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Coseno de 90 grados, si quieren, es 0. Simplemente es este vector, este lado, en este caso L, por componente sub T. Este, por tener una longitud tan pequeña, se desestima 0, menos este vector que va de 3 a 4 por el componente también tangencial de este campo, es sub 1t, ¿no? Que si descomponemos de la misma forma que el anterior, es sub 1t, y luego otra integral de 4 a 1 que también sería 0 porque esta distancia es muy pequeñita. Entonces, simplificando L, porque aquí hay una L, aquí hay otra L, simplificamos estas L's, queda simplemente la siguiente cantidad. Componente tangencial del campo en el medio 1 es igual a su componente tangencial en el medio 2. Es decir,
sus componentes tangenciales de los campos se mantienen de igual valor, no cambian. Y eso es fundamental, no cambia. Pero nada podemos decir respecto a sus componentes normales. Normal, perpendicular a la interfaz. ¿Ya? Pero esta es una condición fundamental. Para componente normal, apelamos a la ley de Gauss, ¿no es cierto? Con el desplazamiento. Se va a aplicar la ley de Gauss a una interfaz incluso curvo, mejor si es plano. Pero para una superficie cerrada, cuya altura de este cilindro va a ser tan pequeñito en lo posible, aunque no lo fuera con las siguientes observaciones. Si este es el vector desplazamiento en medio 1 y este es el vector desplazamiento en medio 2, con permitividad es epsilon 1, epsilon 2, si quieren caso 1, caso 2, ¿no? Se aplica la ley de Gauss respecto a esta dirección normal. Se descompone de esos dos, tanto tangencialmente a la superficie como también perpendicularmente. Lo mismo con este campo, con este vector de desplazamiento. ¿Ya? El resultado, y no hay carga libre acá en la ley de Gauss, por tanto, el resultado es de que los componentes debe ser cero, no hay carga libre. El resultado es, por tanto, de que componente normal en el medio 1 multiplicada por esta superficie que tiene esta área, menos desplazamiento normal en el medio 2 por la misma superficie, porque esta área es la misma que la que tiene el cilindro aquí en el otro medio. Es decir, fácil es comprobar que el desplazamiento normal en el medio 1 es igual al desplazamiento normal en el medio 2. Pero como el desplazamiento es caso 1 por epsilon 0 en el medio 1, es igual a epsilon 0 por el caso 2 por el medio 2. Epsilon 0 se ha simplificado de ambos medios. De esa manera, esta es la segunda condición. Si quieren esta, o su equivalente para campos, componente normal, por tanto, no se mantiene constante, pero cambian en proporción inversa a su constante dieléctrica. Caso 1 multiplicado por S1 quiere decir que caso 1 va a ir a dividir al otro lado. Entonces, si es grande, este tiene que ser pequeño. Si es pequeño, este tiene que ser grande. Eso quiere decir. ¿Ya? Esas son las dos condiciones que vamos a aplicar para el análisis de cómo cambian estos tres vectores al pasar de un medio al otro medio. Uno es componente tangencial del campo, se conserva, y componente normal para el desplazamiento también, o en términos del campo eléctrico, es componente normal por la constante dieléctrica, es una constante. ¿Ya? Los ejemplos siempre son para nuestra materia los insumos que nos aclaran. Por ejemplo, este es un problema típico del menester. Dado el campo eléctrico menos 3,4 menos 2 en unidades internacionales, voltios sobre metro, o también Newton sobre Coulomb, ¿no? En la región Z menos que 0, donde K vale 2, todo esto vale en el medio donde K vale 2 y que está en esta zona. La pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico en la región Z mayor que 0? Para la cual K vale 6,5. Trazado un sistema de coordenadas, esta región es la región Z menos que 0. No es esto solamente, ¿no? Sino los 4 cuadrantes por debajo del plano XY. Pero se está mostrando un obstante, entonces. ¿Ya? Y esta es la región Z mayor que 0, donde la constante dieléctrica es 6,5. Entonces, además, se está colocando en medio 1, medio 2. Aquí, ¿cuánto vale K? Vale 2. Me olvidé, caso 1 igual a 2. Aquí ya lo puse 6,5.
Aquí está la interfase, quizás debía pintarlo con otro colorcito, ¿no? Pero se nota con la delimitación de los x, y con puntos suspensivos, ¿no? Esta es la interfaz. Bien. ¿Cuáles son los componentes tangenciales del campo? Este es el campo al medio 1 que tiene los tres componentes. ¿Cuáles de estos componentes son componentes tangenciales? La interfase está o es paralelo a esta interfase los ejes X y Y. ¿No es cierto? Es decir, X y Y son tangentes a la interfaz. Y si son paralelos, pues son pues tangentes. Por tanto, los componentes X y Y son componentes tangentes del campo S1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en medio 2 el campo S2 va a conservar para componente X menos 3 y para componente Y 4. No que se conservaba constante. Eso es lo que estamos diciendo aquí. S1X, por tanto, debe ser igual a S2X, porque X y Y son tangentes a la interfaz. En nuestro caso valía menos 3. Componente X del campo al medio 2 también debe valer menos 3. Pero no es solo eso, sino también componente del vector 1, Y, es 4. Ese mismo valor debe ser para componente Y en el medio 2, que también es 4. ¿Ya? Bien, ¿cómo cambiará componente Z? Pero componente Z a esta interfase es perpendicular. Normal quiere decir perpendicular. Por tanto, componente Z es la componente normal. La segunda condición entonces. Caso 1 es 1Z. ¿Aceptó? Componente Z, componente normal en el medio 1, debe ser igual a caso 2 por componente 2Z. Conozco caso 1, 2. Conozco el campo 1Z menos 2. Y conozco también la constante dialéctrica en el medio 2, que es 6,5. Reemplazo y despejamos componente 2Z. ¿Sí? Se ha hecho reemplazo, entonces componente Z del campo eléctrico al medio 2 es menos 4 sobre 6,5. Finalmente, el campo eléctrico en la región 2, en este medio de 6,5 de constante dialéctrica será menos 3 para su componente X, 4 para componente Y y menos 4 sobre 6,5 para componente Z en unidades voltios sobre metro o también Newton sobre Coulomb. Esa es la forma de resolver los problemas aplicando las condiciones de frontera para campo, componente tangencial, y para componente normal del desplazamiento o también para el campo, pero a través de sus constantes dieléctricas. ¿Ya? Entonces, este ejemplo les resulta ilustrativo para resolver los demás problemas, que en el texto hay bastantes. Jóvenes, consideraciones o consultas sobre lo que hemos indicado hasta aquí, sobre el comportamiento del campo eléctrico en medios dieléctricos. Lo fundamental se polariza. Y la polarización da lugar C a un cambio del campo, a un cambio de otro vector que aparece allí, que es el vector desplazamiento. Jóvenes, hola. Una consulta, allí, si el campo en la región fuera desde
desde cualquier, por ejemplo, desde z menos 1 hacia arriba, digamos, ¿no? Cambiaría toda la condición de contorno, ¿no? Del problema. Si z, por ejemplo, para esto, digamos, ¿sí? Z fuera mayor que 1. Desde menos, digamos, ¿no? Para que pase desde lo celeste para arriba. No cambiaría nada, simplemente habría un desplazamiento. Z y X sería siendo aquí, digamos. Sería Z igual a 1, entonces sería X, X', póngale, y aquí Y', pero siguen siendo paralelos a la interfaz, aunque un poco desplazados, digamos, ¿no? No cambiaría nada. Para abajo, para arriba, no cambiaría. Lo que cambiaría es de que en lugar de estar limitados en la región Z, estuvieran, por ejemplo, en la región menos Y o más Y, digamos, o mayor que 0, no sé, o peor, girado, truncado. Ahí sí que el libro tiene muchos problemas, diviértanse, desde problemas resueltos hasta problemas propuestos. Pero hay que leer, ¿no? Los problemas resueltos bien para luego orientarse y con eso encargar los problemas propuestos. Y no solamente para 2 medios, podría haber 3 medios. A continuación, haber otra región, tantas cosas que se pueden poner. Pero cualquier respuesta de estos cambios de campo, si a usted le han pedido desplazamiento, pues ya tiene el campo, con eso calcula nomás el desplazamiento. Si le preguntan polarización del campo, pues ya lo tiene. Es decir, a ver, como en este caso hemos calculado el campo, ¿sí? Entonces, a ver, más. Salté mucho. Creo que... Bueno, si ya tiene el campo, desplazamiento lo calcula. Sí. Y hay una relación similar, si usted conoce el campo, polarización también. Debe estar en la página anterior. Aquí, ya. Aquí, ¿no? Conoce el campo, calcula el desplazamiento, si queda con permitividad o con la constante dieléctrica. Conoce el campo a partir del desplazamiento, igualmente despeja la polarización. Conviene tener presente como eje el campo. ¿Sí? Estas son las interrelaciones entonces entre los 3 vectores. Jóvenes, ¿algo más? Un favor, disculpe, de mí en mi primer clase recién logré registrar la bibliografía que escuché que se utiliza, el Serway. Para el subtítulo de la ley de Gauss y potencial eléctrico, pero de Serway, los problemas escogidos. No los problemas básicos, sino los problemas escogidos. Yeah. Y para los demás subtítulos, Edminister. Para este capítulo, exclusivamente Edminister. Yeah. Sí. Para este subtítulo, perdón, para este capítulo podrían, con los 5 problemas nos sentimos contentos.
pero de los problemas propuestos de el minister. Entonces, ya no hay excusa ahora, tenemos el contenido para nuestro primer examen parcial. Si no tienen en este momento aquello, pues por WhatsApp les haré la consulta y apoyándonos en la mayoría, fijamos esa fecha. Hola. Ingeniero, por WhatsApp vamos a decir la fecha del examen. Sí, yo les voy a proponer una fecha y escuchando sus opiniones, vamos a acordar una fecha. Ya, ok, gracias, ingeniero. Listo, chao. Hasta luego, ingeniero. Listo, hasta luego. Hasta el lunes.